La Biblia en la Primera de Corintios, capítulo número 12. Hemos estado, ¿verdad?, hablando de los dones espirituales. Y es muy importante porque aquí en el capítulo número 12 de la Primera de Corintios, el versículo número 1 lo dice todo, ¿verdad?, para nosotros. Voy a leerlo claramente, ¿verdad?, ese versículo para que nosotros hagamos conciencia, ¿verdad?, tengamos memoria de esto cuando dice el verso número 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Los dones de Dios, por eso dice la palabra dones, y está hablando de dones espirituales, porque Dios nos da cosas espirituales y nos da cosas materiales. Y a veces nosotros, ¿verdad?, nos conformamos más con las cosas materiales, y a veces nosotros desconocemos, fíjese, los dones espirituales. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que ya lo tenemos todo, pero lo importante en nuestra vida son los dones espirituales. Hemos estado hablando, ¿verdad?, no de cada uno de ellos o en el orden que lleva así. Hemos estado hablando primeramente, ¿verdad?, lo que es primeramente el don. Cuando dice hay repartimientos de ministerios, mas el mismo Espíritu es. Hemos hablado del don ministerial, hemos hablado, ¿verdad?, de el don, ¿verdad?, de la palabra de sabiduría, el don, de la palabra de ciencia, el don, ¿verdad? Hemos hablado, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida de el don de la fe, porque a veces nosotros, ¿verdad?, podemos confundir el fruto de la fe con el don de la fe. Son cosas, ¿verdad?, que son diferencia. Y aquí donde nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, por ejemplo, aquí como en el don de la fe, que es lo que vamos a hablar hoy, la expresión primeramente del verso 1 que leímos del capítulo 12, que viene siendo, ¿verdad?, de los dones espirituales, viene siendo, ¿verdad?, la interpretación común, fíjese, ponga por favor atención, en castellano, de un griego, de una palabra griega, gerismata, precisamente, ¿verdad?, que se forma de otra palabra y significa mostrar favor, dar libremente. Eso es precisamente, ¿verdad?, esa palabra ahí, carismata, el don de la fe, mostrar favor, dar libremente, y está relacionado con el sustantivo gracia, esa palabra charis, que significa gracia, va más allá, ¿verdad?, o enseña más allá, ¿verdad?, de simplemente la palabra fe. Es algo que Dios nos ha dado. Es algo parecido, ¿verdad?, al fruto de la fe, pero no viene siendo, como lo estoy mencionando, el don de la fe. Quiero leer ahí en el libro de San Mateo, capítulo número 10. Versículo número 10, verso número 8. Dice así. Verso número 8 dice:
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego menciona, de gracia recibisteis, dad de gracia. De balde recibisteis, o gratuitamente, dad de balde, o dad gratis las cosas. O sea, que lo que da Dios es algo que es de gracia, es una dádiva de Dios. Ese don de fe es una dádiva, precisamente una dádiva de Dios. Charis igual a gracia, que no viene siendo lo mismo, ¿verdad? Por eso es la gracia, por ejemplo, de curar enfermos, la gracia de limpiar leprosos, la gracia de resucitar muertos, de echar fuera demonios. Y luego dice, de la manera, hay una versión que menciona y dice, que están recibiendo este poder gratis, no cobren por los servicios. O sea, dando a entender que algo que se da, algo que viene de parte de Dios, no es algo, ¿verdad?, que yo estoy dando a manifestar por mí mismo, por mi comportamiento, ¿verdad?, por mi servicio. No, es parte del comportamiento, parte del servicio, pero es algo que yo he recibido de Dios. Ahora, vamos a leer, ¿verdad?, en el libro de los Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2. Para confirmarlo. Verso número 8. Dice así: porque por gracia sois salvos, y lo que menciona ahí, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues ¿qué es? ¿Es un don o es un regalo de Dios? Aquí está hablando, ¿verdad?, de la fe como un don o como un regalo de Dios. No está hablando, ¿verdad?, del fruto de la fe. Está hablando de un regalo que Dios nos ha dado, el creer, porque ahorita vamos a ver a dónde nos va a llevar y qué es primero. Primero es el don de fe que el fruto de la fe. Eso lo vamos a ver ahorita nosotros un poquito más adelante. Ahora, el don de fe, según, ¿verdad?, la primera de Corintios, capítulo 12, verso número 9, no es la fe que salva, hermano, sino una medida mayor de fe, por medio, fíjese, de la cual se realizan hazañas especiales y maravillosas. Porque no todos, hermano, realizamos, ¿verdad?, ese tipo de manifestaciones de Dios, vaya. Nosotros, ¿verdad?, estamos para eso. El don ahí está, pero a veces nuestro don está dormido por la falta de práctica, por la falta, ¿verdad?, de dedicación, por la falta, ¿verdad?, de confianza en Dios. Y ahí está el don, porque es parte de los dones espirituales que no debemos de ignorar. Quizás nosotros a veces lo vemos en otras gentes, ¿verdad? ¿Cómo es que otras gentes pueden ser usadas por Dios para sanidades? Como estábamos mencionando ahorita cuando les dijo a los apóstoles, limpiar leprosos, sanar enfermos, echar fuera demonios, una gracia, ¿verdad?, un don ahí, ¿verdad?, de fe que lo lleva a creer que Dios puede hacerlo, ¿verdad?, que Dios puede efectuar una sanidad, que Dios puede echar un demonio, que Dios puede hacer muchas cosas. Ahí es donde está operando, ¿verdad?, ese don, o está despierto ese don en una persona. Porque a veces, ¿verdad?, fe únicamente lo tenemos en la mente, lo tenemos en el corazón, pero no actuamos porque realmente no hay la confianza en nosotros.
que alguien nos pida un favor, ¿verdad?, de sanar por él, no lo hacemos a veces. No estamos acostumbrados, no estamos ejercitados en eso. Y hasta nosotros dudamos, y al dudar nosotros, aquella persona no va a sanar, aquella persona no va a ser liberada, aquella persona no se va a convertir. Eso es precisamente a donde nos lleva a nosotros el don de fe. ¿Cómo es, verdad?, que nos lleva a realizar hazañas especiales y maravillosas. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo número 14, verso número 8, vamos a leer hasta el versículo número 10. Aquí esto sucede, fíjese, en una persona que pienso yo, ¿verdad?, que no servía a Dios. Pero Dios, ¿cómo empieza a trabajar? Con lo primero que empieza a trabajar, a dar Dios, dice el versículo número 8. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado o jamás había caminado. Primeramente dice la operación en el verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él, vio que tenía fe para ser sano. Aquel hombre llamado Pablo, ¿verdad?, cuando vio, ¿verdad?, que aquel cojo estaba ahí, alcanzó a detectar algo, a identificar algo en aquel hombre. Estaba viendo que tenía fe para ser sano. Alguien puede ver, ¿verdad?, que alguien puede tener fe para ser sano. ¿Cuál es aquel que tiene fe para ser sano? Muchos de nosotros nos la pasamos pidiendo ahí abajo: y ore por mí, hermano, y ore por fulano, hermano, estoy enfermo de esto. Quien manifiesta realmente el creer o tener fe para ser sano es alguien que se acerca. Yo sé que Dios me va a sanar, me voy a acercar. Oiga, quien va a orar por él, hasta con confianza y con gusto lo hace, viendo, ¿verdad?, que aquella persona cree que Dios puede hacer algo en su vida, que tiene fe para poder, o para ser sano, mejor dicho. Pero hay mucha gente, ¿verdad?, que pide las oraciones desde lejos, desde atrás. Mucho menos va a venir, ¿verdad?, a una reunión de oración. Estando enfermo, pedimos, pero no sabemos pedir. O pedimos o no pedimos como debemos de pedir. Y alguien, ¿verdad?, que tiene fe para ser sano, uno lo nota. Una persona nota, ¿verdad? Un ministro de Dios nota quién tiene fe para ser sano. ¿Cuánta gente, verdad, no tiene la experiencia de haberse acercado a los ministros y continúa haciéndolo? Porque sabe, tiene la experiencia de que Dios le ha sanado. Tiene fe, ¿verdad?, para ser sano. Dios hace algo en su vida. Y aquí lo vio, ¿verdad? Y lo dice el versículo 10. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y lo que pasó? Y saltó y anduvo. Tenía fe para ser sano. Aquel hombre vio y con confianza, ¿verdad?, dijo: levántate, párate. Este hombre va a sanar, dijo. Y aquel cojo, ¿verdad?, se levantó y en aquel momento fue sano. Mira la experiencia del carcelero. Capítulo número 16, verso número 25. Aquí estos hombres estaban cantando, estaban alabando al Señor, estaban gozosos. No le hablaron la palabra de Dios al carcelero hasta un poco más tarde. Y es que cuando le hablan la palabra, ya el hombre cree, pero para salvación.
Pero primeramente, ¿verdad? Él lo movió algo. Dios puso algo en su corazón. Verso número 25 dice: mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, o sea, celebraban a Dios en canción. Estaban celebrando a Dios en canción, porque eso es lo que significa cantar himnos, es celebrar a Dios en canción. Es lo que estaban haciendo ellos. Y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Por lo que vio, fíjese, le vino la fe, porque después por lo que oyó se bautizó. Mire cómo dice. Él entonces, en verso 30, y sacándolos fuera les dice: señores, les hace la pregunta: ¿qué es necesario para que yo haga para ser salvos? Ahí ya le vino, ¿verdad? Creyendo que él podía ser salvo, pero no sabía la manera de cómo serlo. Él sabía que podía ser salvo y estuvo pidió hasta ahí, ¿verdad? La manera de qué hacer para ser salvo. Entonces dice el versículo número 31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablan la palabra de Dios, y en el verso número 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándose aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego, y todos los suyos. ¿Qué es lo que operó primero? Operó primero el creer por lo que él vio, y luego le hablaron, lo hicieron consciente, creyó y luego se bautizó. ¿A dónde lo llevó, verdad? Ese regalo que Dios le hizo en ese momento. Lo llevó precisamente, ¿verdad?, a pedir la manera de ser el salvo. Le hablan la palabra y él cree con toda su casa y el hombre se salva. Ahora, en el capítulo número 17, dice el verso número 1: y pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. ¿Usted cree que los judíos creían en Jesucristo? Sigue diciendo: y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía, este era el Cristo. Verso 4: y algunos de ellos, no todos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos religiosos, donde multitud, ¿qué dice? Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos ya resultan otros, unos judíos incrédulos, unos judíos celosos, pero algunos de ellos, como dice el versículo 4, algunos de ellos creyeron. Hasta aquí ellos habían creído únicamente, ellos no habían sido bautizados. Hasta ahí únicamente ellos creyeron. Dios les permitió precisamente el creer. Ahora, como mencionaba al principio, como el don es algo parecido al fruto, porque es algo que Dios da. El fruto viene siendo, ¿verdad?, algo
que nosotros debemos de manifestar. El don, ¿verdad? Como estamos mencionando, es algo parecido al fruto. O sea, el don de fe es parecido al fruto de la fe. No viene siendo lo mismo porque es algo que Dios da, el don de fe. Y el fruto de fe es algo que nosotros debemos manifestar. Ahora debo decir por qué. Porque viene siendo el efecto, el fruto de la palabra que hemos recibido. Es algo muy diferente, no es lo mismo. Usted puede leer, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 37 al 48, vamos a leer ahí. Capítulo número 10, primeramente. Versículo 37. ¿Cómo viene siendo el resultado, verdad? El fruto de la obra de Dios en los regenerados. Y es lo que distingue. Por eso en el libro de San Mateo, ¿verdad? En el capítulo 10, en el verso 20 dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer ahí, verso número 47. Sí, es el verso número 37, perdón. Bueno, vamos a leer del 42 mejor, para no tomar tanto texto, dice. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonios todos los profetas de que todos los que en él creyeren van a recibir perdón de pecados por su nombre. Aquí se diga primeramente, ¿verdad? El apóstol da una predicación. Lo vuelvo a repetir, no lo leí desde el versículo número 37. Está dando él un mensaje, está dando una predicación. Y cuando llega, ¿verdad?, al verso 43, que está hablando de Jesucristo, el mensaje, él se está presentando a Jesucristo, dice que a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, o sea, la predicación, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Por medio de ese sermón, ¿verdad?, viene algo a ellos. Ese sermón produce en algo, ¿verdad?, fe, o produce el creer. Pero no se quedan ahí. Enseguida dice ahí, ¿verdad? Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los abarca, porque los oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Bueno, ¿por qué estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios? Ese don fue, ¿verdad?, parte de que ellos escucharon y vino fe a sus vidas. Vino fe a las vidas de ellos cuando el mensaje estaba viniendo. Pero hasta ahí todavía no eran bautizados. Ya en el versículo número 47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ya dice el 48: y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Podemos preguntar aquí, el don de fe, vámonos, opera ahí. Ellos empezarían, ¿verdad?, a fructificar luego. La vida del cristiano es como un árbol, vaya, se siembra la semilla y luego crece, ¿verdad? Crece el árbol y después da fruto. Esa es la vida del cristiano. Aquí ellos fue sembrado, la semilla siembra y viene fe.
a ellos. Y enseguida, ya que creen, ¿verdad? El hombre los ve y dice, ¿pueden estos, verdad, que han creído? ¿Cuál fue la manifestación? Aquí está muy claramente, da una manifestación que los oye hablar en lenguas, como dice aquí el texto, y los oye magnificar a Dios. No todos hablaron lenguas al momento, no. Unos empezaron a hablar en lenguas y otros a magnificar a Dios. ¿Qué es magnificar a Dios? Engrandecer a Dios. Creyeron en Dios y no se iban a quedar ahí. Operó primeramente, ¿verdad?, ese don de la fe para que ellos pudieran dar el paso, ¿verdad?, y entrar ya dentro. Ya pidieron el bautismo o no lo pidieron. Este hombre vio que tenían fe y fueron ellos bautizados y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces ya ellos le rogaron que se quedase con ellos. Mire, aquí está la operación muy clara en el capítulo 13 de San Mateo. Capítulo número 13 del libro de San Mateo. Fíjese cómo dice el versículo número 23. Primeramente se tiene que entender, y Dios da ese don, mire, el don de fe, dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué dice enseguida? Este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Primeramente, entiende, primeramente oye y entiende la palabra. Y enseguida de oír y entender la palabra, se manifiesta ¿qué? Se manifiesta el fruto. Primeramente, ¿verdad?, es el entender para creer y para enseguida, ¿verdad?, llevar fruto. ¿Cómo va a llevar el fruto? En la vida, en el camino que empieza a caminar, ¿verdad? Entonces el fruto se va dando poco a poco. ¿Sabe usted que anteriormente, cuando los judíos, los hebreos o los israelitas plantaban un árbol, cuántos años duraban para poder recoger fruto? Tenían que pasar 3 años. ¿Para qué? Para que el árbol fuese agarrando macicez, para que el árbol fuese madurando. No se podían cortar, ¿verdad?, los frutos si daba el primer año. No se podía cortar el fruto si daba el segundo año. No se podía dar el fruto si daba el tercer año. Hasta el año siguiente, ya que el fruto estaba maduro, era cuando se podía cortar el fruto. Así lo que está mencionando aquí, por eso menciona, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto. Primeramente, ¿qué es? El don de fe para creer, y enseguida es el fruto de fe. ¿Para qué? Para fructificar. Y como mencionaba yo, es el resultado de la obra de Dios. ¿En quiénes? En los regenerados. Ese es el fruto. La fe es precisamente para creer. O sea, la fe es ciertamente, así hay un escrito, ¿verdad?, para que no se me pasara, don de Dios, porque así lo vimos según Efesios 2:8. Y la salvación es sobre el principio de la fe. Y yo veía, ¿verdad?, y anotaba cómo es: primero fe, luego salvación y luego fruto como resultado de la obra de Dios en mí. Así es esto. Primeramente, ¿verdad?, tiene que ser fe para que haya salvación. Dios tiene que dar primeramente, ¿verdad?, o fructificar, perdón, o manifestar, ¿verdad?, en alguien. Tiene que manifestar, ¿verdad?,
Ese don es la dádiva de Dios. Dios le da para que crea. Toma. ¿Y a dónde lo va a llevar ese creer? Lo va a llevar a la salvación. Y después de la salvación, ¿qué va a suceder? Tiene que haber, ¿verdad?, ese fruto de fe como resultado de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Si no hay eso, ¿verdad?, nosotros no hemos experimentado realmente lo que es el don de la fe. El don ahí está en cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado, ¿verdad?, por su gracia o de su gracia, a cada uno de nosotros nos ha dado ese don. Lo vuelvo a repetir cuando Pablo le dijo a Timoteo: despierta el don de Dios que está en ti. En cada uno de nosotros, ¿verdad?, está ese don de fe y cada uno de los frutos. Cuando se manifiestan, cada uno de los dones, cuando se manifiestan varios en una persona, es porque los despierta. Pero somos un árbol. Y un árbol, ¿verdad?, va a dar fruto. Si lo alcanzamos a entender. En este caso, el don nos va a llevar, ¿verdad?, a manifestar precisamente lo que hay en nosotros. Ese don. ¿Cuál es su don? ¿Qué es lo que hace usted en la obra de Dios? ¿Cómo se conduce en la obra de Dios? ¿Cuál es su trabajo en la obra de Dios? ¿Qué servicio hace en la obra de Dios? ¿Qué le ha dado Dios para que usted lo manifieste precisamente como lo manifestaba, ¿verdad? O como lo dice la primera de Corintios, ¿verdad? Parece que es el 12, versículo 7, donde dice, ¿verdad?, que es para provecho. La manifestación de Dios en cada uno es precisamente para provecho. En el libro de los Romanos, capítulo número 1, mire, esa fe, aquí le voy a explicar algo. El don de fe tiene que crecer hasta convertirse en lo que usted va a manifestar para fructificar. Capítulo número 1, el verso número 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted sabe que creer y fe es lo mismo. Al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad?, para darle a alguien que crea, porque a eso vino. No nada más, ¿verdad?, vine a esto, no, tiene que ayudar Dios en darle algo. El primer regalo que le da Dios es para que usted crea. Si lo quiere aceptar, lo va a aceptar, si no, lo va a desechar. Por eso menciona el texto y dice: al judío primeramente y también al griego, como lo hizo, ¿verdad? Y lo dice: porque en él, ¿qué dice ahí? En el evangelio se descubre, en él la justicia de Dios se descubre, o sea, es revelada, se da a conocer como de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Opera precisamente el don de fe, y ese no se va a quedar ahí, aunque yo ya creí. No, opera en que usted en ese creer aumenta su confianza, aumenta, no se queda ahí nada más, obra. Eso que usted cree tiene que obrarlo, no tiene que dejarlo ahí, porque muchos creemos y hasta ahí nos quedamos, pero no obramos en eso, no obramos en nuestra fe. Y la Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué dice ahí? Es muerta. Tiene que crecer hasta manifestar, ¿verdad?,
el fruto por la palabra que está oyendo, por la palabra, ¿verdad?, que está asimilando, por lo que está depositando Dios en su corazón, entonces ya esa fe aumenta. Ya no nada más la va a contar como don, sino que va a ser fruto. Y termina diciendo el texto: mas el justo hace uno, por la fe vivirá. Aumenta esa fe. Primeramente empieza bajita. ¿Cómo? ¿En qué forma? Con la dádiva de Dios. Toma, ahí está el creer. Pero no te quedes ahí. Obra. ¿Para qué? Para que, o fructifica, para que esa fe tome fuerza y se solidifique, para que tú puedas vivir. Eso da a entender precisamente aquí en el versículo número 17. Porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se revela como de fe en fe. O sea, que mi fe tiene que ir fe en fe. Habla de una fe y luego habla de otra fe. Dejando, ¿verdad? Dejando aquí la fe, creciendo nuestra fe, vaya. Que nuestra fe vaya creciendo. O sea, eso da a entender. Como menciona, ¿verdad?, la segunda Tesalonicenses, el capítulo 1, paréceme que es el versículo 2 y 3 donde dice que crecimiento de la fe. Bueno, mire, vamos a verlo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Ándele, aquí está, mire. Paréceme que aquí dice, verso número 2. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios de ustedes, hermanos, como es digno. Fíjese cómo dice, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo, y la caridad de cada uno de todos nosotros abunda entre ustedes. Vuestra fe va creciendo. Bueno, ese don de fe, que primero que es una de las manifestaciones, que es uno de los dones espirituales que no debemos de ignorar, está en nosotros. Pero ¿qué ganaríamos nosotros, verdad, con creer y nada más? Y no obrar. Crecería ese regalo que está dándonos Dios de fe, de creer. A veces creemos únicamente hasta el paso del perdón de nuestros pecados. Creemos que nuestros pecados van a ser perdonados ahí, cuando realmente creemos que nuestros pecados van a ser perdonados. Porque hay veces que nosotros o alguien, ¿verdad?, se puede bautizar por su familiar, por su padre, por su madre, por su hermano, por su amigo, porque es provocado, porque el ambiente le gusta, pero no hay una conciencia, ¿verdad? No ha creído que realmente ahí va a ser salvo cuando baje al agua, que sus pecados van a ser perdonados, y ahí se queda. Por eso usted, mucha gente ve que se bautiza y en la obra no se le ve nada, hermano, no se le ve un crecimiento. Pasan 2 años y sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo, y a veces hasta mengua, porque al principio quizás, ¿verdad?, ahí esté, empieza a haber un crecimiento, pero de repente empieza a haber, ¿verdad?, una bajada, y ahí se queda. Ese don que Dios ha dado de creer, ¿verdad?, el don de fe, ahí está, pero está, ¿verdad?, en una, digamos, no tiene un desarrollo. Ahí está, como un niño, como un enano. Por eso la Biblia muy claro dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de leche y no de vianda sólida. Todavía sois niños. ¿Por qué? Porque ahí quedó, ¿verdad? El don ahí está, hermano. Ahí está, pero no es desarrollado. No es desarrollado el don. Y por eso la Biblia dice muy claro acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando habla de los dones espirituales, el escrito original dice acerca de los asuntos
espirituales. Son varios asuntos espirituales. La fe es un asunto espiritual, hermano. Y un asunto es para tratarlo. Un asunto es para realizarlo. Tenemos asuntos, o sea, tenemos en qué ocuparnos. Los asuntos nos ocupan a nosotros. Y a veces esos asuntos, ahí los tenemos, no los atendemos, ahí los dejamos. Cuando se atienden los asuntos espirituales, hermano, hay manifestaciones. Cuando no se atienden los asuntos espirituales, no hay manifestaciones. A veces se ignoran los asuntos espirituales. A veces ignoramos nosotros los asuntos espirituales y ahí nos quedamos. Miren, la primera de Corintios, de nuevo, para leerle ahí, 12. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Mano Isidro. Mano Juan, váyase a su trabajo. Gloria al Señor. Dice el versículo número 1. Fíjense cómo dice. Y acerca de los dones espirituales, como se mencionaba en el latín, ¿verdad? Carismas, eso es. Vamos a volver a mencionarlo, ¿verdad? Asuntos. Fíjese que el Señor Jesucristo, en el libro de San Lucas, en el capítulo 2, me parece que es el versículo número 49, dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Negocio y asunto viene siendo lo mismo. Entonces, a nosotros se nos tiene, ¿verdad?, como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Y dónde nos conviene estar a nosotros? En los negocios de Dios, en los asuntos de Dios. Pero a veces nosotros, hermanos, nos ocupamos de otros asuntos. Nos ocupamos, ¿verdad?, de otros negocios. Y aquí sí dice, acerca de los asuntos espirituales, ¿a quién le habla? No quiero, hermanos, que ignoren. Y luego dice la razón. Porque cuando eran gentiles, cuando dice gentiles, es la gente que está fuera de Dios, que no es pueblo de Dios. Son las naciones que no es la nación de Dios. Porque cuando no eras nación de Dios, vamos a decirlo así, ibas como eras llevado, ¿a dónde? A los ídolos mudos. Ahí vamos. Eran otros asuntos. Éramos como éramos llevados, ¿a dónde? A los ídolos mudos. Por eso enseguida menciona y dice: por tanto les hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, y luego menciona, sino por Espíritu Santo. O sea, necesita tener el Espíritu Santo, y al tener una persona el Espíritu Santo, está consciente del Dios que tiene, está consciente que hay un Dios, y le llama Señor porque sabe que es su Señor. Y luego empieza a hablar y menciona los asuntos espirituales, cada uno de ellos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y luego ya enseguida el que estamos hablando ahorita, el de fe. ¿Y a dónde nos va a llevar el asunto de fe? Estamos mencionando a seguir fructificando. Por eso yo menciono que hay fruto de fe, no es la misma, pero ese don tiene que ascender, hermano. El creer ese no tiene que quedarse ahí, tiene que ascender. Por eso en el Evangelio se descubre, se revela la justicia de Dios. Pero dice, ¿cómo? De fe en fe. Tiene que haber un crecimiento. Por eso la primera de Corintios, capítulo número 15, me parece que es uno de los últimos versículos, cuando dice, ¿verdad? Y dice de los hermanos, y les dice que así crezcan en la obra.
En la obra debe irse creciendo. No está hablando de un crecimiento físico, ese es por naturaleza. El crecimiento espiritual no es por naturaleza, es un desarrollo, ¿verdad? De que vino ese fruto de fe a nuestra vida y nos llevó a fructificar, ¿verdad? A que ese árbol se ponga hermoso, pero no nada más que se quede ahí en la hermosura, sino que dé fruto. Por la fe podemos estar hermosos. Pero cuando venga el Señor, ¿qué va a ganar con encontrarnos hermosos? Como sucedió con aquella higuera. Dice que iba pasando por ahí, se acercó, vio la higuera hermosa, verde. Pero resulta que cuando se acercó para agarrar fruto, no había fruto en ella. Así nos podemos quedar, llenos de letra, llenos de conocimiento, pero no vamos a fructificar. Ahí está el don de fe. Ahí está en cada uno de nosotros. Pero tenemos que despertarlo, despertar el don que hay en nosotros. Gracias al Señor por su palabra. Si el Señor permite, ¿verdad? El don que sigue, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad? O va a ser. Vamos a habla de dones de sanidades. Ahí vamos a ver la cosa bonita. A lo mejor por ahí está también en usted. Hay varios dones de los cuales vamos a ir hablando. A lo mejor también ahí está el don de sanidades, no dice de sanidad. De que usted pueda orar por alguien, pero tiene la confianza de que en usted, que Dios le ha dado. No sé si a usted se tienen experiencia. Yo tengo una seguridad, hermano, fíjese así, de que cuando yo oro por una persona que tiene un fuerte dolor de cabeza, se le va. Y se le va porque lo he visto, lo he experimentado muchas veces. Se acerca alguien con un dolor de cabeza y sana. Sana, porque hay confianza en la experiencia, ¿verdad? Hay confianza de que Dios va a sanar. Un endemoniado se tiene que sujetar. Hay tantas cosas, hermano. Hablarle a la palabra de Dios a una persona con confianza y con convicción, esa persona se va a convertir, como no. Dios le da el don y usted aprovecha. Vámonos. Y todo eso, ¿verdad? Debe de haber en el pueblo. Y usted lo puede tener. Cada uno de nosotros puede tener algún don de los que habla la Biblia, porque somos el cuerpo, hermano. La iglesia es el cuerpo. Usted es miembro del cuerpo. La cabeza es Jesucristo. Así que le seguimos la semana que entra. ¿Qué le parece?